¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. Estamos ya listos para arrancar este programa que cada día es una nueva aventura. Les recuerdo que ya tenemos nuestro canal de YouTube. Si quiere visitarlo, Salud para Todos, y ahí están todos los programas y toda la información. También si quiere hacer alguna pregunta, le digo desde ahorita para que vaya planeando, porque lo puede hacer vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Fíjese que el tema del día de hoy, a lo mejor si nos enfocamos, es salud mental en el trabajo, pero a lo mejor usted piensa, bueno, yo no tengo un trabajo formal, yo no estoy en una oficina, yo no estoy en un área en donde, no sé, se desarrolla alguna actividad formal, pero siempre estamos trabajando. Aunque estemos en casa, siempre estamos trabajando y ya veremos desarrollando este tema porque vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. La salud mental en el trabajo es un aspecto esencial que influye directamente en nuestro bienestar y productividad. El estrés laboral, la presión constante, la falta de reconocimiento y la sobrecarga de tareas pueden provocar ansiedad, agotamiento emocional y problemas de concentración. Estos factores no solo afectan nuestro desempeño, sino también nuestras relaciones personales y nuestra calidad de vida. Mantener una buena salud mental implica reconocer nuestras emociones, establecer límites claros entre la vida laboral y personal, y pedir apoyo cuando sea necesario. Hoy más que nunca, es importante recordar que cuidar la mente es tan prioritario como cuidar el cuerpo. Conversar con un profesional, tomarse pausas activas, compartir preocupaciones con personas de confianza y promover un ambiente de respeto y colaboración son acciones que pueden marcar la diferencia. Un entorno laboral saludable es responsabilidad de todos y contribuye a que cada persona desarrolle su potencial de manera plena y equilibrada. Gracias por esta información. No hay que echarla en saco roto, de verdad. A lo mejor dicen, yo no me preocupo, no me estreso, no pasa nada, pero en algún momento se pueden checar algunas características de las cuales vamos a estar hablando. Y esto lo haremos de la mano de la doctora María Magdalena Espinosa Torres. Ella es neuropsicóloga y le damos la bienvenida. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros de nueva cuenta aquí en el estudio. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto volver a verla. Bienvenida. Gracias. Bien, pues este es un tema salud mental en el trabajo. Hay que tener un equilibrio, es como lo más recomendable, pero a veces la carga de trabajo, la carga propia de las labores a desempeñar no lo permite. Pero, ¿qué es exactamente lo que vamos a entender por salud mental en el trabajo? Ok, la salud mental en el trabajo es el pleno desarrollo de nosotros poder hacer nuestras funciones dependiendo la actividad que pues nos corresponda. Y esto se va a ver enfocado a través de tener un planteamiento claro de nuestras funciones y también un planteamiento claro de cómo podemos ayudarnos a cumplir nuestra misión. Recientemente me ha llegado información donde a veces no tenemos tan claro cuál es el propósito del trabajo que estamos desarrollando y a veces se genera esta parte que le denominamos burnout, ¿no? Que es esta situación donde llega una sobrecarga de actividades, de funciones que precisamente no se ven tal vez satisfechas o no se ven reconocidas a nivel laboral y entonces empieza el declive. ¿Para qué me esfuerzo si de todos modos no me lo van a checar? ¿Para qué lo hago si de todos modos no va a funcionar? ¿Para qué me esfuerzo? Y entonces perdemos la visión del propósito del por qué yo elegí estar en ese trabajo. ¿Y por qué me eligieron? Porque aparte esta parte del desarrollo del talento humano pues es lo que hace recursos humanos dentro de las instituciones. Y cuando nosotros somos emprendedores o tenemos nuestro propio negocio, pues el talento humano depende de nosotros, ¿no? No hay como tal un jefe que nos esté diciendo, oye, te tienes que parar, trabajar, hacer, resolver y atender. Y aún así existe el burnout, ese cansancio extremo donde ya no siento la energía, la motivación para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. Claro, ¿no? Las actividades que desempeño de acuerdo a las habilidades, de acuerdo a la posibilidad y sobre todo las aptitudes. Muchas veces creo que pasa eso. A veces con tal de tener una retribución económica, pues donde me den trabajo. Y también eso tiene mucho que ver, ¿no?
qué estudié o qué habilidades tengo, qué es lo que me gusta, porque ahí estamos más de 8 horas laborando. Ahora, ¿cómo afecta, doctora, el entorno laboral al cerebro y al bienestar emocional? Claro, cuando nosotros no tenemos este ambiente laboral, vamos a decirlo, adecuado para que yo me desarrolle plenamente, pues obviamente vienen las mermas, que es un desgaste en cuanto al pensamiento de cómo resolver esas situaciones. Y eso me delega o me hace que yo invierta parte de mi energía y mi atención en resolver esas situaciones. Y entonces hace que me concentre menos en mis actividades. Por eso la salud mental es tan importante, porque si yo tengo problemas en casa, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas sociales y tengo dificultades, adeudos o situaciones adversas, un familiar enfermo, no sé, muchas cosas que pueden pasar, pues obviamente mi concentración y mi rendimiento laboral no va a ser el óptimo, por lo cual no vamos a alcanzar ningún objetivo. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos estas situaciones y no las atendemos? Lo que hacemos es que nosotros nos vamos consumiendo y empieza un desgaste laboral. Esta situación hace que nuestra psique se empiece a romper. ¿Cómo es que se llega a fracturar estas situaciones? Nosotros empezamos a dudar de nuestro talento, de nuestra parte de potencial y lo que podemos llegar a alcanzar, y entonces viene el declive, ¿no? Entonces ya no necesito, ya no quiero, todo es más de lo mismo, y como las relaciones cuando algo nos defrauda, ¿no? Ya no quiero volver a intentarlo. Muchas veces esto hace que cuando nosotros queramos volver a reiniciar con otra visión nuestras actividades laborales, llegue a tener este costo. Por ejemplo, laboralmente, y si nos vamos a una cronología histórica, empezaron cuando hubo esta parte de empresas y esta parte de la revolución, donde ya se empezaba a contratar masivamente a las personas, se dieron cuenta que podían trabajar muchas horas, pero no rendían, pero no lo hacían bien, pero había pérdida de producción, y entonces empezaron a ver gente que empezó a estudiar y evaluar qué es lo que estaba pasando para que esto no sucediera, no lograran metas, no lograran objetivos, y que precisamente había muchas mermas o muchas pérdidas. Y se dieron cuenta que parte fundamental de un buen desarrollo o pleno desarrollo laboral, pues era parte de la salud mental. Y entonces empezaron a ver cómo podemos mejorar nuestro rendimiento y cómo podemos trabajar enfocados para que esto pueda ser productivo. Entonces mejoraron en ergonomía y cada año o cada cierto tiempo la gente va mejorando su producción dentro de la parte laboral. Por ejemplo, tenemos a varias instituciones o varias empresas que han tenido sus sedes y que estos han ido mejorando su estilo de producción. ¿Por qué? Porque si mentalmente yo sé que mi herramienta de trabajo va a estar a la derecha siempre, eso me va a quitar tiempo y energía para poder desempeñar mucho mejor y más concentrado mi trabajo. Después se fue desarrollando esta parte donde estaba el bienestar del agente que en este momento le vamos a llamar empleado, donde tenía ciertos beneficios, donde la salud era importante, donde los beneficios, en donde ellos se sintieran plenos y desarrollados, podía mejorar también su capacidad laboral. Y entonces, en la actualidad, lo que estamos trabajando y según lo que vamos evolucionando, pues es más esta parte del burnout, que es estrés laboral, o esta parte donde ya no sea tan sistémica la parte de poder mermar la psique del otro, ¿no? Y entonces ahí viene esta parte de estructura, jerarquía, organización, organigrama, planeación, que va a ayudar a desempeñar mucho mejor el proceso de la persona. Retomándolo con personas que tal vez no están en un campo laboral tan organizacional o tan organizado, viene que ellos tienen que ser los líderes, el promotor, el de marketing, el de publicidad, de todo. Todólogos en su misma institución. ¿Qué pasa cuando haces todo? No puedes abarcar todo porque dirían, con algún jefe vas a quedar mal, ¿no?
Tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a sumar y a veces no es necesario que tengas un gran equipo de trabajo, ¿no? O masivamente un equipo de trabajo, pero tal vez sí delegar entre 2 o 3 personas actividades que podemos hacer para que nuestro ejercicio sea mucho más competente y que nuestro producto pueda tener mayor apertura o mayor abarcamiento, vamos a decirlo así. Bien, y además, bueno, ya tocó un concepto que quisiera preguntarle. ¿Qué es el síndrome de burnout y cómo podemos identificarlo? ¿No? O sea, porque pues llega un momento en que comúnmente decimos ya estoy sobrepasada de las situaciones. Claro. Cuando nosotros por bastante tiempo tratamos de sostener algo y esto nos desgasta. Y lo vamos a poner desde una perspectiva física. Cuando nosotros tratamos de sostener algo en la parte de arriba con nuestros brazos, en algún momento llega un fallo del músculo. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo, tiene una duración. Sí podemos sostenerlo y si tiene peso es aún más pronto el hecho de poder llegar al fallo. Entonces empieza a temblar, empieza a sentir cómo esto empieza a querer bajar y si descanso un brazo y lo sostengo con el otro y así, ¿no? Ahora vamos a decirlo con la psique. En la psique podemos sostener la atención en un punto. ¿Qué nos ayuda a poder concretar algo? La disciplina. Pero nuestra mente lo que hace es que tiene que tener un inicio y que tiene que tener un fin. No podemos permanecer todo el tiempo en esa línea de sostén porque va a pasar lo mismo que con el músculo. Va a llegar al fallo, va a empezar a temblar y pues se va a derribar. Cuando nosotros queremos sostenerlo por más tiempo del que ya lo estoy haciendo o de que la meta no se está cumpliendo, entonces empieza el desgaste. Empieza la desmotivación, que es esta parte de no estoy viendo resultados pronto, yo pensé que nada más impulsándolo ya iba a pasar, pero como lo traigo en la mente desde hace un mes y apenas se está haciendo o se está ejecutando, estamos tomando acción, el tiempo que yo lo sostuve no fue a partir de que yo tomé acción, fue desde que yo lo estaba pensando, lo creé, lo promoví, vi cómo se iba a organizar hasta llegar al momento de la planeación y ejecución. Y entonces, cuando yo estoy ejecutando, ya hay un desgaste, porque ya estamos en esta parte donde yo sostenía y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipos, porque a lo mejor yo fui la mente maestra, pero hay gente a mi alrededor que me puede ayudar a que esto tome acción. Y para eso yo tengo que tener claridad. Si yo no tengo claridad, cuando yo tome acción, no voy a ver los resultados que yo quiero. Como en el gimnasio, pensamos que vamos a ir un día y toda la semana puedo comer a diestra y siniestra, ¿no? Pero todo es una parte de un proceso. Tiene que tener todo un seguimiento para poder concretarse eso. Y entonces, cuando llega el momento de la ejecución, pues obviamente nosotros empezar a ver resultados poco a poco. O si el proyecto es que se den resultados masivamente, pues también notarlos, ¿no? Pero esto quiere decir que en la ejecución y en la planeación tuvimos esta logística y esta observación para poder llegar a ese punto. Para poder desarrollarlo. Oiga, doctora, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. El tema está muy interesante porque la salud mental en el trabajo es primordial. Pausa, volvemos. En febrero del 2025, el ISSSTEP alertó que las sobrecargas de trabajo en empleados, especialmente en el ámbito salud, provocan estrés, angustia, fatiga e ineficiencia laboral, síntomas característicos del síndrome de burnout. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos abordando el tema salud mental en el trabajo y lo hacemos de la mano de la neuropsicóloga María Magdalena Espinosa Torres. Oigan, gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. Ya nos están llegando preguntas del público y es que en realidad este estrés laboral, esta salud mental equilibrada en el trabajo a veces nos cuesta
pues nos cuesta mucho y queremos saber su opinión. Aquí recibimos todas sus preguntas. Doctora, ¿cuáles serán las señales más comunes, ¿no?, de que ya nuestra salud mental se está viendo mermada por este estrés laboral? Claro. Las señales más comunes precisamente es la falta de motivación, el agotamiento crónico, esta parte de baja de energía, llega a haber cuadros de ansiedad y cuando a veces llega el cuadro de ansiedad, si no es tratado en sus principios, pues llegamos hasta el momento de la depresión o cuadros depresivos donde ya no queremos volver a intentarlo. Ahora, ¿estrés laboral y ansiedad es lo mismo o cómo lo vamos a distinguir? El estrés laboral viene a partir de la función o el desempeño de una realización o de un trabajo o de un autoempleo o empleo. Y la parte de ansiedad no tiene nada que ver con esta parte del empleo, tiene que ver más con la ejecución de nuestras emociones transitando situaciones. Puede ser la pérdida de algo, puede ser, por ejemplo, que perdí el trabajo, puede ser la pérdida de un familiar, puede ser el agotamiento que va de la mano, por ejemplo, si tengo mucho estrés laboral sostenido durante bastante tiempo y se junta con que perdí a mi pareja, entonces yo empiezo a tener cuadros de ansiedad porque todos tenemos pilares que nos sostienen y estos pilares lo que hacen es darnos estabilidad mental. Si alguno se fractura, se rompe o se pierde, entonces nosotros generalmente vamos a recurrir a que los otros sistemas estén pues bien. Por ejemplo, si yo tengo pérdida económica, pues no voy a poder sustentar o sostenerme a mí y a mi familia, ¿no? Y entonces, si yo no tengo esa estabilidad por pérdida de trabajo, pérdida de negocio, que lo robaron, lo que sea, pues obviamente va a ser un pilar que va a tener alteración. Llega ahí a tener cuadros de ansiedad porque es cómo lo voy a resolver. Sí. Pero si en mi familia hay apoyo y dicen no te preocupes, entre todos le vamos a echar ganas y me sostienen, va a ser mucho más fácil para mí transitar y regresar otra vez a tener un trabajo, a poder generar ingresos porque me está sosteniendo este pilar. Otro pilar importante es la pareja. Si en la relación de pareja no está funcionando, no está siendo correcta y al contrario, en lugar de subirme me está restando, pues obviamente, pues si no hay ese equilibrio, no puedo, como que entramos más en este cuadro de ansiedad y por ende en la depresión. Hablamos también de esta parte social, que son los amigos que a veces nos sostienen y que a veces, pues socialmente cuando entramos ya... Sí, es como una red de apoyo, ¿no? A formación de pareja, pues ya no se consolida, ¿no? Y entonces efectivamente a lo que me voy refiriendo es todas las redes de apoyo que me van a sostener, por ejemplo la salud, por ejemplo tener un buen trabajo, tener un buen ingreso, el hecho de tener a la familia sana, todo estar funcionando, pues obviamente si hay alguna pérdida de alguno, los demás entran a sostener a la persona. Exactamente. Y justamente hablando de esta salud mental en el trabajo, nos estamos refiriendo a cualquier trabajo, como decía al inicio, no a lo mejor en un trabajo formal, en una oficina, no en un área así donde hay mucha maquinaria, etcétera. En la casa es una empresa también y también nos estresamos. Si no tenemos un trabajo formal en algún local o algo, también nos estresamos. Y justo a eso voy con una pregunta. Quiero mandar un saludo a esta señora que nos mandó. Dice, saludos, nosotros vendemos memelas y todo lo que están mencionando en el programa es verdad. También nosotros nos estresamos. Hay ocasiones en que me duele mucho el brazo. Ya me revisaron y no es nada médico. Pues sí, es una cuestión de estrés porque hay muchas cuestiones, ¿no? De los ingredientes, la preparación de los alimentos. Usted está atendiendo a los clientes. Es decir, no solamente nos vamos a enfocar en cuestiones más formales. Este trabajo, ¿no? El de vender memelas y el de estar en una casa, ¿no? Bueno, las memelas sí son remuneradas, pero el trabajo de la casa no, y nunca se acaba, además, ¿no? ¿Qué puede hacer esta señora? Claro, creo que para darle contexto, primero les voy a explicar dos situaciones. El cerebro de un hombre y el cerebro de la mujer
reacciona diferente ante el estrés y ante diversos factores emocionales. Hablando precisamente de la situación de la señora, tiene que recurrir a un acompañamiento terapéutico, porque cuando ya estoy somatizando en mi cuerpo esta situación de estrés, es porque estoy sobrecargando a mi sistema, a mi cuerpo, a mi vehículo con el que transito la vida, y me está diciendo que hay un error, así como cuando el coche marca el check-in de que hay que estar checando cosas que no están bien. En el coche lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Las enfermedades no son lo que nosotros pensamos, precisamente son esas alarmas que nos dicen: necesitas atenderte, necesitas ver esto, necesitas solucionar esta otra situación. Y precisamente cuando ya somatizamos y no hay ningún factor físico o médico que esté recibiendo esta alteración en nuestro cuerpo, pues entra la parte psicológica. Yo he tenido pacientes que han tomado medicamentos muy fuertes porque tienen mucha gastritis y resulta que no era gastritis, eran factores depresivos o eran factores emocionales que obviamente el cuerpo nos ayuda a sostener para que nosotros podamos sobrevivir a esa crisis emocional. Lo mismo pasa con el brazo. El brazo es una somatización de una sobrecarga porque a lo mejor está resolviendo ella todo y entonces no tiene este apoyo de decir o de delegar: es que tú haces esto, tú resuelves esto, porque al final, como dices, aunque es un autonegocio o un negocio propio, lo que pasa, bueno, un autoempleo, perdón, lo que pasa es que tiene un sistema y para poder funcionar puede hacerlo una persona, pero si lo comparte, la carga de estrés va a disminuir bastante y entonces puede haber mayor organización. ¿Qué pasa con el cerebro masculino y con el cerebro femenino? Retomando la información, es que el hombre, su mente solamente puede estar enfocada a cómo va a resolver el problema. Por eso cuando les decimos cambia la bombilla, los hombres dicen: tengo que ver esto, tengo que traer la silla, y es que si hay un factor y si hay un cable, y entonces ven, observan, analizan, se quedan pensando y hasta que no resuelven el problema realmente toman acción y lo resuelven. No es que sean procrastinadores o que les tengamos que estar recordando todos los días: cambia el bombillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro del hombre se enfoca hasta que consolida una posible solución. El cerebro de la mujer, como va de la mano mucho más con las emociones, lo que hacemos es cómo nos hace sentir, qué percibimos, cuáles fueron los factores. Así como el Doctor Strange, vemos toda la parte que pasa alrededor de esa situación, y entonces hasta que a nosotros nos queda claro toda esa situación, tomamos acción. Por eso a veces llegan chicas o me dicen: es que soy muy indecisa. No es que sea indecisa, es que a veces no tenemos la claridad o esta parte de enfoque para poder llegar o concretar una posible solución. Y cuando nosotros estamos, por ejemplo, como decías, en casa, es la persona que más sufre estrés, y científicamente está comprobado que una ama de casa sufre mucho más ansiedad que la persona que sale a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando está en ese sistema de organización, de labores del hogar, tiene mucho más funciones. No solamente desempeña una actividad o una función o un simple proceso de trabajo. Ahí tiene que ser madre, ama de llaves o servicio, ¿no? Limpieza, tiene que ir por los hijos, tiene que resolver problemas, tiene que darle soluciones, tiene que cocinar. Porque tiene que administrar el dinero. Ahí tiene que administrar. Los 2 pesos de Bartolas los tiene que administrar. Exacto. Tiene que lavar, y aparte tiene que socializar y en las noches ser enfermera y bueno, ¿no? Los factores maritales. Entonces, pues realmente una mujer se sobrecarga con todas estas situaciones y por eso actualmente en esta parte de evolución pues también se le invita al hombre a participar mucho más en este equilibrio que representa la empresa familiar, que también pues representa este factor de estrés. Muchos hombres dicen: es que yo llego a la casa y entonces mi mujer me empieza a bombardear, que los hijos, que la escuela, que la maestra, que las amigas, y entonces pues también se siente sobrecargado
porque aparte de que a veces en el trabajo pues están desempeñando otras actividades y hay estrés y hay que cumplir con metas, pues esta carga de la familia pues también llega a decir, permíteme tantito, solamente puedo atender una cosa a la vez y te las voy resolviendo poco a poco. Pásame la lista, yo anoto el memo y le vamos a dar solución, ¿no? Entonces, englobando todo esto hacia la parte de estrés laboral, pues precisamente el desempeño de cada persona lo que hace es que nosotros nos tenemos que aprender a facilitar estas situaciones y pues bueno, nosotros como especialistas con mucho gusto los podemos apoyar y ayudar para poder cumplir y concretar nuestras metas. Entre más claridad tengamos, vamos a reducir a gran medida esta parte del estrés laboral o el burnout. Eso es lo que queremos, reducirlo al máximo. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es muy breve, seguimos recibiendo sus preguntas vía telefónica, vía WhatsApp y vía Facebook. Volvemos. El burnout afecta más a trabajadores de 40 a 50 años, con jornadas intensas, y se menciona especialmente a quienes laboran en el área médica. Cuidar la salud mental en el trabajo no solo mejora el bienestar individual, también fortalece la productividad y el clima laboral. Una estrategia clave es el autocuidado diario. Establecer horarios definidos para trabajar y descansar, respetar tus pausas, dormir bien y mantener una alimentación balanceada. También es importante reconocer los signos de agotamiento emocional, como irritabilidad constante, fatiga excesiva o desmotivación, y actuar a tiempo. Practicar la respiración consciente, moverse durante el día y desconectarse de lo laboral al terminar la jornada son hábitos simples pero poderosos. Por otro lado, los lugares de trabajo pueden contribuir mucho al bienestar emocional. Promover la comunicación abierta, ofrecer espacios de escucha, capacitar en gestión del estrés y fomentar la empatía en los equipos son medidas fundamentales. Recordemos que trabajar en un ambiente sano, donde se valore tanto el rendimiento como la salud emocional, no es un lujo, sino una necesidad. Invertir en salud mental laboral es invertir en personas, en talento y en un futuro más humano y productivo. Muchísimas gracias por esta información. Oigan, ya nos están llegando más preguntas. Están buenas, ya las leí, están buenas. Muchas gracias por la participación. Oigan, y en un área laboral formal, pues tenemos un supervisor, un jefe, un superintendente, quien nos da órdenes, etcétera. Y decimos, en la casa no tenemos a alguien arriba, pero a veces nosotros mismos nos exigimos de más y ahí empiezan las complicaciones. Bueno, a ver, doctora, vamos a sacar las preguntas que nos han llegado. Dice, ¿el estrés puede mermar mi capacidad de resolución de problemas en mi trabajo? El estrés puede, sí, porque ya no hay claridad. El espacio que ocupa una posible solución lo está ocupando el problema y entonces cuando tengo estrés hay una sobrecarga. La película que mejor lo interpreta es Intensamente, cuando tenemos esta parte de ansiedad, que es esa sobrecarga de pensamientos. Hay una fase previa que es cuando tengo esta sobrecarga de pensamientos, podemos pasar a la ansiedad si yo le doy ese poder. ¿Cómo? Cuando yo siento que no voy a poder solucionar ese problema y entonces veo el problema mucho más grande que yo, por esta situación lo que pasa es que transicionamos de este estrés a esa ansiedad. Y entonces en la ansiedad puedo estar como muy sujeto a la idea, pero no a las posibles soluciones. No verlo como una dificultad y esto hace que o me imposibilita a poder solucionarlo. Bien, doctora, por favor, ¿podría hablar de cómo expresar lo que siento? ¿Cómo lo puedo hacer? Es que nunca nos enseñaron cómo hacer eso. Claro.
El hecho de expresar nuestras emociones tiene que ver con una claridad. Hay un círculo que les puedo recomendar, que lo pueden encontrar en Google, donde expresa todas las emociones que tenemos. No solamente es enojo, tristeza, ira, alegría. Hay sublimación de estas emociones y conforme van escalando, pues van subiendo la interacción. Esta parte lo que nos da es claridad para poder nombrar específicamente cómo me siento. Una vez que yo tengo esa claridad, puedo analizar por qué me siento así. Es que no me siento comprendido, valorado, no siento que estén valorando mis talentos en esta institución, en este lugar, en este trabajo, en esta familia, ¿no? Dependiendo en dónde estemos ejerciendo esta parte o esta práctica. Y entonces, cuando yo veo esto, lo que hago es precisamente imposibilitarme a ver como las opciones de cómo poder contribuir a facilitarme la vida, la existencia o el trabajo que estoy realizando. Uno de ellos es, por ejemplo, invertirle a qué es lo que me hace sentir bien dentro de mi campo laboral. A veces tenemos un espacio muy pequeño, pero puedo llevar una plantita, puedo llevar una fotografía que me recuerde el viaje maravilloso que tuve a cierto lugar y que cada vez que lo vea pueda recordar esa paz, esa tranquilidad, este desestrés que me motiva a realizar mucho mejor mi trabajo, esta motivación, el aroma, todos los sentidos. A veces esta parte de poner aromas ricos que podamos sentir y que nos puedan decir, cierro los ojos, inhalo y me ayuda a tener un momento de paz, de reconexión conmigo. La respiración es lo que más nos ayuda a volver a encontrarnos biológicamente, físicamente, y digo, bueno, pues es parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, el hecho de respirar profundamente, sostener la respiración y hacernos conscientes, lo que nos ayuda es a enfrentar mucho mejor la situación que estemos pasando, independientemente si tenemos miedo, ansiedad o esta parte de estrés, nos motiva a poder seguir dando este paso. En mi trabajo existe un ambiente muy pesado donde pareciera una carrera de supervivencia y no laboral. No puedo dormir por estrés. Claro. Muchas personas pasan esto, ¿eh? Hay muchos trabajos, por ejemplo, el de ventas, el de atención a clientes es súper pesado. Digo, sí. Yo también estuve ahí, mis ex compañeros pueden decirlo, pero realmente pues sí se siente y se crea un mecanismo de defensa que se llama instinto de supervivencia, que es lo que hace que vivamos sobreestresados, creemos un cortisol mucho más alto, empecemos a engordar o empecemos a adelgazar desmesuradamente creyendo que estamos enfermos, ojeras, no hay descanso, o duermo pero no descanso, la mente siempre está ocupada en cómo puedo conseguir, qué puedo hacer, porque tengo metas, porque tengo que llegar, y entonces cuando yo me doy cuenta ya hay un desgaste. Precisamente estas personas lo que se puede observar es que envejecen mucho más rápido que todas las demás personas, por lo mismo de que hay una sobrecarga de cortisol y entonces ya no puedo poder desempeñarme bien, adecuadamente, no solamente en el trabajo, en mi momento también me afectó dentro de mi sistema familiar o de mi vida personal. Claro, y es que un eje invade al otro, y cuando vemos ya estamos saturados. A ver, doctora, dice, hace tiempo me dijeron que tenía estrés y de verdad no lo noto mucho. ¿Cómo puedo aprender a detectarlo y además cómo me lo quito? Claro. Generalmente, cuando estamos en una institución empresarial, habemos instituciones que nos dedicamos a ver el desarrollo organizacional y el clima laboral. Con todo gusto, si también estás emprendiendo, te podemos ayudar y asesorar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo siento que estoy naufragando solo en el mar, lo que genera es mayor presión y una carga de lo que yo tengo que solucionar. Cuando yo no identifico estas zonas, lo que hago es seguir con la dinámica porque se vuelve una rutina. Me paro, tengo que hacer el desayuno, bañarme, dejar preparado, irme a trabajar, regresar y tener la misma dinámica. Entonces, como no hay un flujo de diversión, de esparcimiento, de actividades recreativas, lo que hace es irme mermando. Como bien lo decían en la cápsula, las actividades físicas, todo este proceso de mindfulness, meditación, oración o la religión que ustedes practiquen, el credo, ayuda a volver a concentrarte en tu ser,
a volver a concentrar y darte paz. Y entonces, a partir de todo esto, creamos nosotros mismos nuestro propio sistema y red de apoyo, que no siempre va a depender de los que están afuera, sino de uno mismo. Y es ahí donde nosotros podemos despegar, donde podemos despuntar y encontrar nuevamente nuestra motivación, porque una vez que recuerdo mi propósito, que se compagina con las actividades que estoy haciendo, lo que va a hacer es ponderarme a poder conseguir esa meta. Dice, siempre estoy cansada, por lo regular tengo periodos en que se me cierran los ojos en el trabajo y sé que no es cansancio, pero de verdad me supera. Yo creo que es estrés. Sí, puede ser ese factor. Repito, siempre se va de la parte médica para observar que no haya algo, porque recordemos que todo lo que está diciendo nuestro cuerpo que no está bien, dolores, punciones, enfermedades, quiere decir que tenemos que ver o checar, hacer un escaneo de prevención y de cuidado hacia nuestro cuerpo. Si vemos que todo está bien, entonces pasamos a esta situación que nos está mermando, que tiende a ser la parte de la psicología y va de la mano con psicología organizacional. A través de la historia que les comenté hace ratito, pues surge esta parte de psicología organizacional con la intención de mejorar pues toda la administración, tanto de un negocio, proyecto, institución, como del individuo, y por eso tenemos esta parte de recursos humanos y por eso nosotros como instituciones externas les ofrecemos, los blindamos y por ejemplo nosotros en nuestra institución les ofrecemos convenios para que puedan estar bien tanto los empresarios como sus trabajadores, como sus familias, porque sabemos que es un complemento global que ayuda mucho a mejorar y tener esta claridad y paz mental de poder desempeñar mucho mejor su trabajo, rendir mucho mejor y seguir con la motivación. Claro, que se vea reflejado en la productividad, que al final del día es lo que a las empresas les interesa. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con la recta final de Salud para Todos. En Puebla, 67.8% de los trabajadores administrativos en teletrabajo durante la pandemia presentaron niveles moderados de salud mental, según un estudio BUAP de 2022. Hasta octubre de 2023, la Secretaría de Salud del Estado registró 3.206 consultas por salud mental, con un aumento en ansiedad, depresión y consumo de alcohol en la temporada invernal. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Salud para Todos. Vamos con esta pregunta del público. ¿Y cómo saber si estoy bien si nunca me da tiempo de revisar mi salud mental? Es que esto también es un círculo vicioso, ¿no? Me siento mal, pero no tengo tiempo porque tengo muchos pendientes, tengo las famosas metas, ¿no? Lo que decíamos de los de metas, de los de ventas, que tienen ahí una presión muy fuerte. ¿Cómo le hacemos? Claro, generalmente priorizamos lo que consideramos que es más importante, ¿no? Y no tenemos esta cultura de prevención en México. No hay esta parte de que a lo mejor sí, nuestros papás no nos los enseñaron, pero responsabilidad de quien quiere tomar acciones, ¿no? Y entonces, generalmente no nos damos ese espacio para hacernos un chequeo anual mínimo, ¿no? De cómo estamos de salud, para prevenir cualquier situación. Si lo que estamos haciendo o la vida que estamos teniendo en este momento es la correcta o tenemos que modificar, no sé, alimentación. Por ejemplo, yo hace no mucho me enteré que a partir de los 30 años, pues empezamos a perder masa muscular, ¿no? Y entonces que a partir de esta edad yo tengo que empezar a hacer ejercicios de peso, de fuerza, para que cuando yo llegue a los 45, 50, que se presente la menopausia, pues yo esté fuerte, ¿no? Precisamente cuando nosotros decimos, es que no tenemos tiempo, les voy a hacer un pequeño check-in, ¿no? Ustedes vayan palomeando si van teniendo esto o no.
¿cuánto tiempo le delegan al uso del celular? Lo voy a hacer yo también, claro que sí. ¿No? 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. O para dormir, ¿no? Hasta que me duerma, 4 o 5 horas. ¿Cuánto tiempo le delego? ¿Cuánto tiempo de mi día le delego a la parte práctica laboral? ¿Qué es? Desde que salgo de mi casa hasta que regreso de mi casa, y en el ejercicio laboral, ¿cuánto tiempo tengo libre o de ocio? Si yo hago una escala de cuánto tiempo le delego a mi familia, cuánto tiempo le delego a mi vida, tiempo le delego a mi salud mental, a mi paz, vamos a decirlo, espiritual, y todo lo que conforma mi salud y mi bienestar, realmente me doy cuenta que le pongo fracciones y que el tiempo mayor lo desperdicio a veces en actividades que no son tan lucrativas para mi ser. Por ejemplo, el tiempo que a lo mejor ocupamos para ver un dispositivo lo podemos ocupar para hacer estiramientos, un ejercicio, alguna actividad. El tiempo, no sé, si paso más tiempo en esas actividades, puedo delegarle a mi familia el hecho de escucharnos. Eso también me da paz y claridad mental y me ayuda muchísimo. Y una vez a la semana, porque por ejemplo en el proceso terapéutico se les recomienda tener sesiones una vez a la semana. No porque estemos mal, no porque estemos loquitos, no por muchas ideas que tenemos o mitos que tenemos arraigados a través de la psicología, sino porque un sistema no se puede ver a sí mismo. Necesitamos de otra persona para poder vernos. Nosotros como terapeutas también vamos a terapia porque no nos podemos ver en donde nosotros nos estamos espejeando, donde nosotros también tenemos que trabajar y necesitamos de alguna otra persona. Al final los psicólogos en todas las áreas que desarrollamos somos personas estrategas, somos estratégicos para poder trabajar, orientar y desarrollar ciertas habilidades, talentos o situaciones y darle solución o esa guía. Nosotros, claro que no vamos a vivir por ustedes la situación que estén pasando, pero sí les vamos a brindar herramientas para poder decir cómo lo podemos afrontar de una mejor manera y que sepan que no están solos, porque si fallo, y el miedo más grande es, y si fallo, y si no resulta, y si pierdo y no sé cómo afrontar la pérdida, entonces voy a estar solo. Y eso es lo que nos lleva precisamente a la depresión, a la ansiedad, a no pedir ayuda, a no buscarla. Entonces, si se fijan, no es mucho tiempo lo que se delega. Hay terapias en línea, hay terapias presenciales, como ustedes se sientan mucho mejor. Y es ahí donde nosotros como especialistas, y bueno, si ponen ahí mi número de contacto, nos pueden llamar y con mucho gusto los podemos ayudar y atender. Tampoco es mucha la inversión porque gastamos mucho más en nuestro plan de celular, que a veces ni siquiera lo ocupamos todo el tiempo por estar trabajando, en comida chatarra, en actividades que no son tan lucrativas, ¿no? Está bien tener una vida social y tomarnos de vez en cuando pues alguna copita o algo, ¿no? Pero a lo mejor de estarlo invirtiendo cada 8 días, a lo mejor una vez al mes, y todos los demás lo puedo invertir en mi salud mental, pues ya no se siente tanto el peso. Sí. Depende de cómo nosotros queramos invertir nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra energía. Tiempo sí hay, porque sí hay tiempo para otras cosas. Es más, hay una parte que una vez nos dijo un profesor en clase, ¿no? Si hay tiempo para crear un problema, hay tiempo para solucionarlo. Entonces, sí hay tiempo. El chiste es que nosotros podemos poner muchas situaciones que podemos decir, no es cierto, no tengo tiempo, pero realmente es no quiero invertir o no quiero comprometerme, no quiero hacerme responsable, etcétera. Por eso la terapia es tan confrontativa y solo los valientes llegan a terapia y a tomar acción. Y se mantienen y se sostienen para no volver a repetir ese círculo, porque realmente desde el deseo quieren estar bien y porque realmente están dispuestos a comprometerse, disciplinarse y llegar al objetivo. Exactamente. A sanar. Bien, de manera muy breve, doctora, porque se nos acaba el tiempo, el teletrabajo, ¿no? O el home office ahora que después de la pandemia pues fue una opción, ¿no? ¿Puede agravar o mejorar la salud mental? En ciertas ocasiones puede agravarla, en ciertas situaciones puede mejorarla, depende de la situación. Pongo 3 opciones, perdón, ya soy como los niños, pongo 3 opciones. La primera, si el espacio donde estoy me está brindando esa estabilidad,
claridad y paz, ¿no? Realmente es un lugar donde yo puedo desempeñar mis labores, pues obviamente me voy a sentir bien. Hay situaciones que a partir de la pandemia, pues obviamente aumentaron. Por ejemplo, hay personas que vieron que tienen TOC, que no les gusta salir ni socializar, pero se sentían comprometidos porque esto es lo que espera socialmente, etcétera, ¿no? Y entonces a lo mejor para ellos puede ser muy funcional el hecho de estar en home office y no les causa estrés, no les causa ansiedad. Generalmente lo que se promueve es tener un espacio de trabajo, porque todos creamos personalidades y creamos un personaje a través de lo que hacemos. Por ejemplo, Gaby, aquí tú eres conductora, pero en tu casa tú eres mamá, tú eres esposa, tú eres una persona que se deja sentir y es vulnerable. Entonces, en cada lugar somos diferentes. Y la tercera es, si nosotros tenemos esta claridad de desempeño, pues obviamente pues tú vas a elegir la parte híbrida. Hay quienes dicen, no, pues me funciona más estar unos días allá para descansar de mi casa y otros días en el trabajo. Depende de cada uno, todo es correcto, nada está mal, siempre y cuando se habitúe, se adecúe a mi situación. A mis posibilidades y también a mi forma de ser. Doctora María Magdalena Espinosa Torres, muchísimas gracias. En pantalla estuvieron apareciendo todos tus datos para que la gente ya los tenga. Que tengas buen día. Gracias. Y con esta explicación ya no tenemos estrés laboral. Muchísimas gracias. Espero que contribuya. Hasta luego. Gracias, que tengan buen día. Igualmente a todos ustedes, nos vemos en la próxima. Recuerden acudir a la consulta médica y también evitar la automedicación. Que tenga buen día, gracias.